Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, sector construcción y el riesgo psicosocial en campo. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Inge, ¿me escuchas? Yo sé que me estás escuchando, de pronto fue que se te perdió el panel, si quieres darle un clic en la pantallita, Inge. Hola, ¿me escuchas? Ya te escucho, sí, y No ya sé, te veo. panel, pero bueno, ya como siempre lo solucionamos. Listo, Aquí somos súper pilas y tranquila. líneas. Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Qué pena, no sé si fue que se me perdió el panel, pero bueno, ya lo solucionamos. Buenos días para todos, qué rico que nos acompañen hoy en este tema tan interesante, nuestro tema 8 de nuestra ruta del conocimiento para peligros del sector construcción. Y vamos a hacer, la verdad, ya tengo aquí mi cronómetro para que no vayamos a pasarnos en tiempo, porque pues sé que el tiempo de ustedes es medido, pero pues les agradezco mucho que estén súper conectados, además de que deben estar, ya saben, el 80% para que tengan su certificado, porque es un tema muy interesante y básicamente es abordar el peligro psicosocial desde el sector construcción en obras civiles, pero desde la perspectiva de un ingeniero, desde la visión de una persona SST, desde la visión de un técnico, tecnólogo, profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista, ingeniero, o sea, visto desde la perspectiva de alguien que no sea psicólogo o que no sea trabajador social o profesional en estas áreas del componente social como tal. ¿Cómo hacemos para entender y para poder ver este tipo de cosas? La verdad, yo les voy a confesar algo. Cuando uno trabaja en un sector tan complejo como construcción, donde todos los riesgos están inherentes y donde somos riesgo 5 y donde una obra nos genera una maestría increíble porque tenemos que abordar todos los riesgos, la parte administrativa, operativa, bla, 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 siempre tenemos un fuerte. Entonces, mi fuerte, por ejemplo, es trabajo en alturas. Mi fuerte, por ejemplo, es matriz de peligros. Mi fuerte, por ejemplo, es controles de ingeniería, ¿sí? Porque pues por mi formación y por mi experiencia, por la pasión que siento por esos temas. Entonces, cuando uno tiene temas como el psicosocial o el biomecánico, por ejemplo, o el peligro biológico, que ya lo hemos visto, donde uno dice, no soy tan fuerte, y como que uno empieza como a dejarlo por un ladito, ¿cierto? Y como que, ay, el que sepa, pues que venga y lo haga, hay que hacer una batería, bueno, hagamos la batería, pero hasta ahí. Yo aprendí con el sector de construcción que tú no puedes dejar eso a un lado porque si no, te vas quedando. Tú debes tener la capacidad de ser tan competente y tan idóneo en todos los sectores, sin necesidad de ser un máster en cada uno, en todos los temas, perdón, sin necesidad de ser un máster en cada uno, pero sí como tener la capacidad de hablar de todo, de manejar todo, ¿cierto? Desde la perspectiva tuya como la profesión que tienes, sin descuidar los aliados y los brazos que te pueden ayudar para que saques el sistema de gestión adelante como un todo. O sea, tú no puedes decir, no, es que yo soy experto en alturas, entonces psicosocial yo lo voy a dejar a un lado y algún día haré la batería y los capacito y pare de contar. Porque, ¿qué es lo que pasa con el peligro psicosocial? Que es un tema oculto, ¿sí? Tú ves a la persona que está sin casco, automáticamente sabes que va a tener un peligro o puede tener un accidente por una condición mecánica porque le va a caer algo. Tú ves a una persona sin conectarse en trabajo en alturas, automáticamente sabes que esa persona tiene un peligro de trabajo en alturas y se puede caer y puede morir porque está desconectado. Pero tú en el tema psicosocial, tú no puedes ver la materialización del riesgo hasta que no se presenta el evento. Y no puedes ver como esa acumulación de eventos, ¿verdad? Que estallan en el momento en que se genera la condición que hace que la persona pueda llegar a estallar o a detonar en un punto importante. Entonces, para mí fue un reto este tema y yo pues muy agradecida con mi amigo Haider, que siempre estaba apoyándome en todos los temas y que me ayudó mucho para montar esta presentación. Porque realmente cuando tú desconoces algo, tienes dos opciones. O lo haces a un lado y cuando aparezca por allá el accidente como que sale, ay, yo no sabía, o ay, bueno, sí, tapemos y hagamos esto.
o coges y dices, bueno, no sé de esto, pero enséñenme, yo quiero aprender y quiero implementarlo en mi proyecto. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles con esta conferencia, y es cómo lo abordas tú, cómo abordas el peligro psicosocial desde tu especialidad, desde tu conocimiento y desde cualquier sector, en sector construcción, desde cualquier profesión, menos la de un trabajador social, psicólogo o las personas que trabajan en el área social. Entonces, espero que sea de su agrado, y bueno, le puse muchísimo cariño porque la verdad me apasiona mucho el tema. No soy la experta, pero me apasiona y trato de hacer lo mejor posible, solo que me apoyo en los mejores, y bueno, entonces, bienvenidos. Nuestros objetivos el día de hoy: identificar el peligro psicosocial, evaluar riesgos y establecer controles. ¿De qué? Del peligro psicosocial. Bueno, Lina, entonces con esta super mañana aquí empezando a salir el sol, vámonos con el sondeo. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿El peligro psicosocial en una obra civil puede generar riesgo de estrés? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados en pantalla. El 96% dijo sí y un 4% nos dijo que no. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿el riesgo de estrés en obras civiles puede afectar la salud mental del trabajador? ¿Sí o no? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver esos resultados. El 98% dijo sí y un 2% dijo no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Un problema de salud mental derivado de estrés laboral en obras civiles puede ser calificado como enfermedad laboral. ¿Sí o no? Nuevamente, lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos. Bueno, vamos a ver los resultados. El 87% dijo sí y un 13% dijo no. Listo, ingeniera, te dejo con los asistentes para que continúes, por favor. Bueno, muchísimas gracias. A mí me emociona muchísimo cuando tenemos esos resultados tan contundentes. Entonces, pues felicitaciones a los que han sido muy juiciosos. Me parece increíble que en este tipo de encuestas o de sondeos podamos tener una determinación como tan certera en el proceso. Y bueno, para los que son psicólogos o son profesionales del área de todo lo que tiene que ver con la parte social, y están en la conferencia, bueno, les agradezco mucho la asistencia, y pues lo voy a abordar desde la perspectiva de la ingeniería, obras civiles, nada científico y nada que tenga que ver como con sus criterios, para que pues digamos que esto sea lo más dinámico posible. Entonces, arranquemos con el tema. Vamos a hacer como una descripción de qué es el peligro psicosocial. Entonces, siempre hemos venido haciendo el ejercicio como todo lo que nos dice la GTC 45, porque pues obviamente es nuestra guía, como lo habíamos hablado. Pero en este caso quiero ir más allá, como lo decía nuestra frase del inicio, quiero ir más allá de lo evidente, porque pues básicamente ya sabemos cómo manejar nuestra GTC 45, nuestra matriz de peligros, cómo lo evalúo. Hoy quiero darle mucho énfasis al contenido teórico práctico, para que puedas tomar la decisión de qué número pones en la evaluación de riesgo. Entonces, si vemos la descripción de lo que nos dice la Organización Internacional de Trabajo, dice que los riesgos psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que se les llama estrés. Básicamente todo se resume, entonces, ay, estoy estresado, tengo estrés, es que estoy con gastritis, es que estoy con colon irritable, es que me duele la cabeza, bla, bla, bla.
todo el proceso está derivado a que hay una fuente, ¿cierto?, que genera una serie de condiciones fisiológicas y psicológicas en el ser humano. Entonces, todo lo canalizamos a través de ¿qué? De una condición llamada estrés. Aquí hay una teoría muy sencilla, básicamente lo que tomamos de nuestra GTC 45, y es básicamente cuáles son los peligros, desde el peligro psicosocial, perdón, cuáles son las fuentes o las causas asociadas a este. Entonces, pues empezamos con gestión organizacional, características de la organización, características del grupo social, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea y jornadas de trabajo. No voy a entrar en detalle cada una porque de verdad hay mucho tema y pues no quiero como pasarme en el tiempo. Entonces ahí les dejé como el resumen de qué es cada cosa y quiero enfocarme en ese origen y cómo poder evaluarlo para poder controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos define a nosotros la parte clínica, ¿cierto? De lo que es el estrés. Obviamente está asociado a una tensión física o emocional y que puede llegar a generar una condición de furia, de nervios o de frustración. Y obviamente esto afecta mucho nuestro organismo en lo que tiene que ver con todo el comportamiento emocional, pero también fisiológico, como lo veíamos ahorita. Es importante que hay condiciones de estrés que son positivas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un estrés a corto plazo, ¿cierto? Como por ejemplo que tengo que hacer una actividad de alto, digamos como de estos deportes extremos, o tengo una emoción porque algo va a pasar, o uy, tengo conferencia de un tema que me encanta y eso genera estrés y como, uy, no voy a meterle súper tema y voy a trasnochar porque la quiero hacer súper chévere y llamo al uno y llamo al otro y busco información. Y ese estrés, digamos que puede ser positivo de alguna manera. Pero en las condiciones a las que vamos a enfocarnos es ese estrés que nos puede llegar a generar a nosotros un daño como tal y que puede ser consecuente en nuestros proyectos, ¿verdad? Que nos puede llegar a generar estrés en condiciones clínicas en nuestro proyecto. Básicamente también tenemos un estrés crónico que está asociado como a unos temas, un periodo de tiempo mucho más largo, o sea, lo que es como en el tiempo, y por eso la parte de peligro psicosocial, cuando vamos a hacer como, ¿en qué lo clasifico? ¿Me genera accidentes de trabajo o me genera enfermedades laborales? Entonces, uno podría llegar a decir, dentro de la clasificación que yo haría, cuando yo tengo un estrés agudo, que es el momento, el apasionamiento, la pelea, me agarré, me miró, no me miró, en ese momento yo por ese momento enceguecido de estrés que tengo, de rabia o de manifestación de estrés que yo voy a tener, yo puedo descuidarme y tener un accidente de trabajo, pero la causa básica está asociada a la sintomatología derivada del estrés. No fue porque es que no vi y me caí, sino porque básicamente tengo una causa que me genera como el descuido y eso me puede generar accidentes de trabajo. Ya cuando hablamos de este estrés crónico, podríamos asociarlo a una enfermedad laboral, que es como la permanencia en el tiempo, la acumulación de eventos, bla, 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 que puede llegar a generar una condición de enfermedad laboral. Una de las preguntas que hacíamos se puede llegar a derivar, recuerden que lo que nos dice la normatividad y lo que está estableciendo el 1447 es si se demuestra que hay una relación entre la enfermedad o la patología y el desarrollo laboral, sí se puede calificar como enfermedad laboral. El tema es demostrarlo. Por eso es importante que nosotros hagamos PIP, prevención y todo este tema, para evitar llegar a esa condición de tener un dictamen de pérdida de capacidad laboral o enfermedad laboral derivada de una condición de estrés asociada a peligro psicosocial. Las manifestaciones en el cuerpo. Cuando tú tienes un estrés y lo mantienes, que a toda hora estás estresado y estás sometido a mucha presión, obviamente en la obra civil derivada de esta estructura que les mostré al principio. ¿Qué pasa? Es como, por eso les puse esta imagen, es como si tú siempre estuvieras alerta a qué horas te van a atacar, entonces uno siempre está como a la defensiva. Entonces el cuerpo, aunque no esté en una situación de estrés, de peligro, aunque no lo esté, la mente automáticamente dice, pero es que me puede pasar, entonces siempre está alerta y eso hace que liberes muchas hormonas, corticoides, todos estos temas complejos y afectan muchas veces la parte fisiológica del ser humano. Entonces, es que yo, ¿por qué no bajo de peso? O es porque me duele la cabeza todos los días. Pues porque es que tu cuerpo está alerta, está pendiente a qué horas llega el enemigo para salir corriendo y defenderse o para enfrentar al enemigo y pues tener el conflicto en ese momento. Entonces, es importante que tengan en cuenta que muchas manifestaciones del cuerpo en nuestros trabajadores, es que lo tengo en programa de vida y estilo saludable y aún así no logro que esta persona baje el riesgo cardíaco por el tema de obesidad que pueda llegar a tener, pero estamos mirando la causa básica realmente de la ansiedad que tiene esa persona y por qué come tanto y es por una patología o por una condición adicional que no estoy teniendo en cuenta. Entonces aquí les dejo ya como un balance de lo que clínicamente dice que nos puede llegar a generar el estrés en el cuerpo. Además que tengan en cuenta que si uno tiene una predisposición clínica, una condición de salud preexistente, esta condición de estrés
puede hacerlo peor. Entonces, no, es que tengo predisposición para problemas gastrointestinales. El estrés hace que se potencialice ese efecto. Entonces, en ese orden de ideas, además de causar muchos síntomas físicos y emocionales, también puede llegar a ocasionar muchos temas de conflicto del avance del proyecto, de la obra. Es que la gente está trabajando a media marcha porque no se siente cómoda con su grupo de trabajo, porque trae algunos problemas, unos temas extralaborales o intralaborales que le pueden llegar a generar afectación. Y muchas veces no vemos eso en nuestras obras, que si no mido esa condición, el desempeño de mi trabajador puede verse afectado por esa misma condición que le está representando en su cuerpo la condición psicosocial. Entonces, ya hicimos una introducción de todos los factores que podríamos llegar a ver. Entonces, ahora, ¿cómo voy a evaluar ese riesgo? Sí, porque es que esto es un tema muy complejo, tiene mucha información teórica, clínica, técnica, y trato de resumirlo en dos condiciones importantes, que es, hay una norma que es la 2646 donde nos dice, vamos a hacer esta herramienta para identificarlo, de evaluación de los peligros de riesgo psicosocial y poder determinar patologías derivadas de esta condición que puedan llegar a generar afectación en las personas. ¿Y qué pasa después del 2020 o en el 2020 cuando llega nuestro famoso COVID-19 y genera una alteración en todo el proceso? Además de todo lo que ya traíamos, entonces ahora se suma toda la condición de pandemia, primero el encierro, luego salir y exponerse, me quedo trabajando, me expongo, no trabajo, no gano, el sector productivo se activa, no se activa, el conflicto sociopolítico, socioeconómico, cultural, bla, todos estos temas que han surgido a través de la pandemia. Entonces, hoy les traigo estas dos herramientas para que podamos ver cómo vamos a hacer la evaluación y la intervención del riesgo psicosocial. ¿Qué nos dice la resolución 2646 del 2008? Obviamente lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué me dice? Identificación, evaluación y prevención y intervención y monitoreo permanente de riesgo psicosocial, ¿cierto? Y también nos dice que vamos con esto a determinar el origen de las posibles patologías causadas por estrés ocupacional. Fíjense que toda la condición psicosocial que mencionamos como peligros en el sector construcción, obviamente en todos los sectores, pero nos estamos enfocando en construcción, derivan en un estrés ocupacional. Y que dentro de lo que está en la tabla de calificación se puede llegar a generar una enfermedad ocupacional derivada de este estrés. Se pueden derivar o varias enfermedades o una sola asociada a este tema del estrés. ¿Qué nos mide este proceso reglamentario? Factores intralaborales y los factores extralaborales, que son adentro y fuera del trabajo, más los factores individuales, lo que hace el individuo, él como persona, lo que siente, lo que piensa, lo que ha aprendido, cómo se ha formado, bueno, todo el proceso hay que medirlo para yo poder tomar una decisión. Fíjense que ahorita que estamos en el proceso de pandemia, que no se puede hacer la batería de riesgo psicosocial en este caso, uno muchas veces cuando hace la evaluación en la GTC 45, entonces yo cojo mi matriz y digo alto, medio, bajo. Pero ¿de dónde saco la información para determinar qué es alto, medio, bajo si yo no lo estoy viendo? Si yo, por ejemplo, tengo una persona que está en una obra y no tiene botas de seguridad y está trabajando, desimbrando, por ejemplo, ¿cierto? Y tengo madera con puntillas por toda la obra, yo sé que esa persona va a tener una condición mecánica por una lesión que va a generarle en el pie por una puntilla. Eso lo estoy viendo. Pero ¿qué pasa con lo que yo no estoy viendo? La persona dónde vive, qué grupo social tiene, en qué sector, el transporte, cuánto se demora esa persona en llegar al trabajo, tiene que madrugar, hacerle el desayuno a los niños, la comida, el colegio, el esposo, empaque, salga, llegue a la oficina y encuentra con un montón de personas que le generan un bloqueo porque le gritan, le llaman, no le sirve, usted no me sirve, todo este proceso yo no lo estoy viendo hasta el momento en que la persona estalla y entonces empiezan los ausentismos o empiezan los conflictos interpersonales. Entonces, cuando yo voy a hacer la evaluación de peligro psicosocial, tengo que tener en cuenta estos factores. Así yo no tenga la batería. La batería básicamente lo que me da, fíjense lo que nos dice la batería, identificar, evaluar y prevenir, intervenir el riesgo psicosocial y determinar patologías. O sea, es una herramienta más que va más allá de lo que yo puedo hacer con mi matriz, porque esa herramienta lo que me va a permitir es ya llegar a una posible patología. Yo en mi matriz de peligros no voy a identificar una patología. Yo en mi matriz de peligro lo que voy a hacer es identificar el peligro, evaluar el riesgo y establecer unos controles. La batería es una herramienta que está como por encima de esa evaluación de riesgos como tal. Entonces, no dejen a la batería, claro, está por encima, es mucho más efectiva y todo, claro, pero como no la estoy haciendo, entonces, ¿qué hago? Evalúo la matriz de peligros, los riesgos los evalúo así como 2 por 2, 4 y sale y este peligro es bajo porque yo nunca he tenido problemas aquí con nadie. Hay que tener en cuenta estos factores en la matriz de peligros, no solamente para la batería.
Obviamente, ¿qué nos dice también en cuanto a los factores que hay que tener en cuenta? Obviamente estoy tomando lo que nos sirve de la batería para hacerlo nuestra matriz de peligro. Entonces, por ejemplo, fíjense en cuál es el perfil epidemiológico que tienes tú en la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los diagnósticos de condiciones de salud? ¿Tienes ausentismo derivado de qué tipo de...? No, es que esta persona se ausenta mucho por dolor de cabeza, por espasmos musculares, bla, bla, bla. Realmente el dolor de cabeza no es la causa. O sea, el dolor de cabeza es una materialización de algo que está afectando a esa persona. Además, las condiciones de trabajo, la actividad económica en la que yo trabajo. Yo no puedo decir que voy a hacer una evaluación de riesgo en una empresa de construcción donde el contratista pone drywall, ¿cierto? A la megaconstructora, que es la que contrata a ese y a varios contratistas, y tener de manejar 10 personas poniendo drywall a tener 1000 personas entre trabajadores y contratistas. Entonces, eso hace que la evaluación sea diferente. Pero yo, ¿qué podría decir? El enfoque es el mismo. Son 10 personas, son 1000 personas, pero la condición es exactamente la misma porque lo que quiero medir es una condición de estrés, una condición de peligro psicosocial para poder intervenir esas causas. Entonces, es importante tener en cuenta esos factores para no irnos a, no, es que como aquí es así, vamos a generalizar. ¿Recuerdan cuando hablábamos en la parte de mediciones de higiene, que había mediciones en el sector que uno podría decir, oiga, yo puedo tomar esto como base porque yo no tengo el presupuesto para hacer la medición y voy a tomar las mediciones del sector como base? Uno podría decir, ok. En el caso de peligro psicosocial no es tan así, porque las condiciones son diferentes en cada persona, en cada jornada de trabajo, la organización de la tarea, características de la organización, donde vive la persona, las tomas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, no podríamos decir, no, es que yo encontré una batería que hicieron en esta empresa constructora y la voy a aplicar acá a las medidas. No necesariamente porque la ley te obliga a hacerlo, pero lo que sí puedes hacer es tomar esa información para alimentar, para que tú puedas evaluar tu riesgo de manera objetiva y sin que se te escapen factores que puedan desencadenar en una patología cuando la batería se aplique. Eso es como si tú aplicas la batería. Si tienes un buen control de riesgos dentro de tu matriz, cuando apliques tu batería vas a tener controladas las patologías. Y ese es el enfoque al que queremos. Recuerden que nuestro sistema de gestión lo que quiere es prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Entonces, cuando yo tengo la patología es porque ya se materializó y hay algo que falló en toda la cadena que hizo que esa persona tuviera una patología derivada de la condición de estrés por exposición a peligro psicosocial. Por ejemplo, resulta que a nosotros nos dice la resolución 2346, oiga, hay que hacer unas intervenciones para que usted intervenga ese riesgo, valga la redundancia. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué recomiendo yo, por ejemplo, extraído de todo lo que nosotros hacemos en nuestras obras? Nosotros llevamos a la gente dirá, pero, ay, no, es que voy a hacer una fiesta, es que voy a hacer un desayuno bailable, es que voy a llevar payasos, es que voy a llevar actores, es que todas las ideas son muy buenas, pero desde mi experiencia es bueno que todas esas actividades estén dirigidas por un profesional experto en el tema. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted quiere promover una política de consumo, tiene unos problemas de alcohol y drogas en su empresa porque hay unas recomendaciones médicas que hacen en el diagnóstico de condiciones de salud. Y su política dice que usted no va a permitir el consumo de alcohol y drogas dentro de la compañía, pero usted promueve cada mes una fiesta donde da alcohol y comida y ustedes comen más barato, entonces traigamos esta comida rápida porque es más económica. Entonces se fue a la porra la política, el programa de estilos de vida saludable y los diagnósticos de condiciones de salud, porque tú mismo, por controlar un riesgo, estás potencializando otro. Entonces, ojo con eso. Todas las ideas son viables, pero siempre asesórense del experto, del que dirige el tema psicosocial, del consultor, del proveedor, de la persona que los pueda asesorar para no ir a generar un choque por querer hacer más, generamos un choque con las personas. Entonces, ¿cómo voy a hacer la capacitación en una obra? Nosotros, por ejemplo, ustedes dirán, oiga, pero es que llevar a una obra actores o payasos o ponerles música o algo, o sea, a un obrero, ¿eso qué le va a gustar? Pero a nosotros puede que nos funcione, como puede que en otra empresa no funcione. Entonces, por eso es importante esa caracterización poblacional y ese diagnóstico que nos diga cuál medida puede ser. No puede ser simplemente a la loca, es que mandemos payasos para todas las obras y allá les hagan juegos. ¿Y qué tal que haya una persona que esté con una carga tan compleja que apenas el actor haciendo de payaso vaya y le diga, ay, venga, Julanito, para acá, saque y pum, le mete un puño porque dice, no, yo no me voy a aguantar que me vengan a tomar el pelo. Y entonces la medida de control se te vuelve una medida potencializadora del riesgo.
Los procesos de inducción, reinducción y entrenamiento son bastante importantes porque muchas veces nos dedicamos a dar la capacitación y, sí, mire, es que el estrés laboral hay que prevenirlo así, entonces no corra, no sé qué, no coma esto, no haga lo otro y y firme aquí. Pero realmente le está llegando a la persona, entonces las estrategias son muy importantes, cómo vamos a llegarlo. Y yo siempre les digo, uno no se las sabe todas, por eso tiene que tener aliados estratégicos. Ustedes en su ARL tienen mucha información, nosotros en Posipedia tenemos muchísima información disponible y es válido, pero eso no significa que usted no tenga la capacidad de hacer un ejercicio financieramente viable con un grupo de trabajadores y con un grupo de contratistas donde pueda hacer el ejercicio matemático de cuánto me puede costar esto y cuánto me voy a ahorrar y cuánto puedo sacar en cuanto a cumplir la ley, pero sin tampoco afectarme financieramente yo en mi AIU o en mi PIG, etcétera, etcétera. Ahorita hacemos un ejercicio financiero para que se den cuenta. Que es importante tener en cuenta también la parte histórica de la empresa, o sea, de dónde viene la empresa, quién la creó, qué hace la compañía, cuántas crisis financieras ha pasado, ha tenido multas, no ha tenido multas, es factible la empresa a futuro, no es factible la empresa a futuro. Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta porque es importante. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros con uno de los clientes en las fiestas de fin de año que se hacen para celebrarle a los trabajadores como una cenita y sus cosas, se les da su detallito navideño y las rifas y las cosas que se hacen, siempre están los dos gerentes ahí y juegan y cogen y que sople acá y que lleve la bolita de un lado a otro y que corra para acá y la bomba de agua. Entonces, digamos que a nosotros nos parece muy chévere como proveedores de esta empresa que el mismo gerente sea el que vengan, participen y usted porque está allá y suelte el teléfono y venga para acá y no sé qué, porque eso hace que la gente sienta que hay un líder que además de exigirle también le da. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, si la empresa es participativa o no, si el gerente participa, si la directora administrativa participa, si la señora de servicios generales hace parte del equipo o está o no hace parte, es un proveedor, si tiene contratistas, si no tiene contratistas, cuando es por prestación de servicios, entonces, que no hacen parte de la compañía. Claro, si yo tengo una persona de prestación de servicios, también tiene que entrar en mi población porque de alguna manera, aunque no sea de nómina, está expuesto a mis condiciones y me genera un servicio, me genera un beneficio y eso hace que esa persona directamente esté dentro de mi parte participativa, dentro de mi programa o de mis programas de gestión de control de riesgo psicosocial. Entonces, es importante que las intervenciones en obras que ustedes vayan a hacer no las hagan a la loca. O sea, como que vamos a hacer una fiesta para todo el mundo porque no sabemos cómo se va, qué tal que usted no sepa que hay una persona que está luchando con un problema de alcoholismo, ¿cierto? Y usted lo primero que hace es una fiesta y allá en la mesa alcohol gratis para todo el mundo. Se va a tirar todo el proceso que lleva esta persona luchando con su propia conciencia, con su propia rehabilitación, con su propia familia, bla, 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 y va a tomar y pues se le va a dañar todo el proceso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para tomar medidas de intervención, ¿ok? Llega el COVID, carambas, batería, riesgo psicosocial no se puede aplicar, no podemos juntar las personas, no podemos hacer encuestas, no podemos determinar patologías, ¿qué hacemos? Entonces sale la circular 064 del 7 de octubre del 2020. ¿Qué nos dice esta circular? ¿Cuáles son las acciones mínimas de evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, promoción de la salud mental, problemas y tratamiento, y la prevención de problemas y temas mentales en los trabajadores dentro de la emergencia sanitaria por COVID? Entonces, hombre, la circular 0064 me dice, no pueden hacer batería de riesgo psicosocial, no pueden hacer encuestas, no pueden hacer este tipo de cosas dentro de la ley que estábamos, la resolución 2646. ¿Qué hacemos? Ah, no, es que yo no intervengo en riesgo psicosocial porque es que hay pandemia y no puedo juntar la gente y entonces, nada, porque todo lo que está asociado a COVID genera una condición, una condición adicional que puede desencadenar patologías que ya venían acumuladas en el proceso anterior o generar una nueva patología que tú no tenías contemplada porque venías con un programa de vigilancia súper bien y sale el COVID y todo se te vuelve. O sea, es que esto nos cambió la vida, ustedes lo saben, antes de estar en la oficina, ahora vamos para la casa y entonces ahora vámonos para trabajo en casa, teletrabajo, yo no tengo computador en mi casa, yo no tengo internet, ¿cómo hago? La silla mía no es cómoda, no es ergonómica, todas esas condiciones. Ah, es que tengo que pasar, al principio yo recuerdo que muchas empresas es, pásenme un reporte de lo que hace diariamente para yo saber si está trabajando o no. Como que, oiga, qué miedo, la gente en la casa no va a trabajar y ahora resulta que en la casa trabajamos el doble o hasta más porque uno está trabajando todo el tiempo, porque a toda hora le piden muchas cosas, entonces sale el tema psicosocial, sale el tema de acoso laboral, sale el tema de no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a intervenir ahora si no puedo medir por la herramienta que me da la ley? Entonces, con esta herramienta nos dice acciones mínimas. Entonces, no es una justificación legal decir que como estoy en pandemia no puedo aplicar batería, no voy a medir.
y por lo tanto no voy a intervenir. Entonces, ¿qué nos dice el numeral 5.9 de esta circular? Me pareció algo muy interesante y es que dice, con respecto a la intervención de los factores de riesgo psicosociales, todas las empresas deben prestar asistencia psicológica remota y desarrollar acciones de promoción de la salud mental y la prevención e intervención del estrés y los problemas, trastornos mentales generados por la pandemia. Entonces, fíjense que además de lo que yo tengo o con lo que yo venía, me están diciendo, ojo, pilas, que usted debe hacer acciones adicionales para el tema de la condición de pandemia. Y ahora la normatividad también en la 777 nos dice también que tenemos que validar el tema de salud mental. Entonces, ¿qué hacemos? No tengo una herramienta, no hay un argumento legal más que este, o sea, no hay como una herramienta que diga, bueno, entonces aplique batería virtual. No se puede. Entonces, ¿qué hacer? Resulta que dentro de todo el proceso que hemos hecho con María Cristina, con Haider y bueno, con todo el equipo que nosotros tenemos de apoyo para todo este proceso psicosocial, levanta la mano el proveedor y dice, mira, no podemos perder todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Vamos a aplicar un cuestionario para la valoración de salud mental. Es una herramienta, ¿cierto?, que permite identificar el estado de salud asociado con exposición a las situaciones que implican nivel mental, familiar, laboral y osteomuscular. Oiga, esto es a lo que yo tengo que apuntarle, porque tengo una condición osteomuscular, porque ahora en casa trabajo más y allá en la casa no tengo estudio de puesto de trabajo, la silla ergonómica, que el pupitre, que el escritorio. Mucha gente trabaja en la mesa de su comedor, mucha gente trabaja o en espacios como coworking o algo que les toca salir de alguna manera porque en su casa no tienen internet, por ejemplo, que sea fuerte o veloz en el ejercicio. ¿Qué pasa con la familia? Entonces tengo la familia, el niño que está acá, yo estoy en reunión, el niño llora, entonces yo tengo que ir a calmarlo y jefe, discúlpeme un momentico, no sé qué, o ay, cállate que estoy acá, no sé qué. Todos esos factores empezaron a afectar el desarrollo y el desempeño. Si ustedes hacen un balance en sus proyectos, todos los que están en obra, ¿cierto? Además de estar en obra con la exposición, digamos, de todo el tema del COVID, que me voy a contagiar, que me puedo morir, no sé qué, todo lo que está en la casa cuando llega a su casa con su familia, si su esposa trabaja en trabajo en casa, entonces imagínense ese conflicto que se puede llegar a generar. Entonces, ¿qué pasa? Con esta herramienta, ¿cierto? Lo que podemos hacer es que establecer recomendaciones oportunas que disminuyan los síntomas y promuevan el bienestar de los trabajadores. Entonces, aquí estoy cumpliendo con lo que me dice la norma, que yo tengo que hacer una intervención, medidas mínimas, ¿cierto?, que me permitan a mí hacer un control de estas condiciones. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, entonces nuestro proveedor trae la propuesta, cuál metodología va a ser, cuál es el instrumento, cuál es el cuestionario, ¿cierto? En ninguna ley te están exigiendo, haga encuesta de salud mental, para que no piensen, es que la ingeniera Erika dijo que hay que hacer. No, lo que les digo es que esto es una herramienta que nos permite mantener el balance con el que veníamos mientras pasa la pandemia. O si no veníamos haciendo nada en psicosocial, esto de alguna manera nos genera como una alerta y decir, hey, haga algo y de aquí en adelante siga haciéndolo porque pues esto se puede, además de que, ay, es que la ley me lo exige. Sí, yo soy muy en temas de ley, digamos que mi profesor de legislación en la especialización, me imagino que muchos saben quién es, era así, o sea, se hace o no se hace, cumple o no cumple, pero ¿qué pasa si lo hago más allá de la norma? ¿Qué pasa si lo hago realmente porque no quiero que la gente pase por lo que de pronto uno está pasando o no quiero que mi empresa se venga a pique porque realmente no tuve en cuenta que mi recurso más importante es el recurso humano? Entonces, listo. Se hace el ejercicio, se convocan 90 personas. Este es un ejercicio que hicimos y por eso se los traigo. Obviamente les muestro esto como información académica únicamente y solamente tomo algunos extractos porque pues no les puedo presentar el informe completo. Entonces hicimos una convocatoria en esa pandemia, eso fue el año pasado para más o menos octubre creo que lo hicimos, teníamos 90 personas, 100 personas más o menos trabajando en la compañía, ¿cierto? Directas. Y se hace la convocatoria y solo 76 dicen, sí, yo quiero hacer la encuesta de salud mental. Otras personas no y no los puedo obligar, obviamente. ¿Qué esferas abordamos? La esfera mental, familiar, laboral y osteomuscular, tal como les mencionaba ahorita, y les dejo como la definición para que lo tengan en el radar, pero no me detengo ahí por temas de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Con esa encuesta dice, oiga, en el caso de la parte mental, resulta que tengo un 3.9% de esa población, o sea, tengo 100 personas trabajando, de las cuales 76 permitieron que se les hiciera la encuesta. Entonces, de esos 76, que sería mi población total, por decirlo así, porque es la que le apliqué la encuesta, dice que el 3.9% se asocia a una percepción desfavorable, lo cual indica poca correlación directa con perdónenme que aquí el panel me tapa, con la ideación depresiva y la ansiedad. Entonces, fíjense que de 76 personas, el 3.9% me dice como, oiga, tengo una percepción desfavorable en mi esfera, un estado desfavorable en mi esfera mental.
Entonces, ¿qué hace? Alerta, pilas. Entonces, ¿qué hacemos acá? De las 76 personas, 1 reporta experimentar síntomas depresivos, falta de interés o placer al hacer las cosas que antes disfrutaba. Qué pena que es que el panel acá no me deja ver y lo voy a bajar, gracias. Todos los días. Dos personas reportan tener síntomas depresivos y 1 síntomas ansiosos. Por los demás, 31 y 30 trabajadores reportan experimentar síntomas depresivos pocos días y nunca, y 52 reportaron nunca experimentar dificultad para lograr la calma. Entonces, uno que dice, en sector construcción, que yo tenga estos resultados es muy positivo de alguna manera, por decirlo así, porque en época de pandemia, estoy hablando de que fue en octubre, la pandemia empezó en marzo, en época de pandemia, y que yo tenga estos resultados en 76 personas de 100 promedio, como les estoy diciendo, uno que dice, oiga, tener una sola persona en esto, obviamente uno quisiera que no hubiese ninguno, pero eso es lo que quiero mostrarles, que si tú vienes haciendo un trabajo muy juicioso durante unos años, 3 años, el año anterior, bueno, el tiempo que tú lleves, mira que sí funciona la parte de intervención psicosocial, no lo vean ahí como que, ay, sí, háganle una capacitación, ay, sí, llévenlos allá, denles un bono para que vayan a tomarse un café allá con la EPS o con la caja de compensación. No, mire que la intervención sí funciona, porque estamos hablando de 100 personas, ¿cierto? En promedio, 76 hacen la encuesta en un sector difícil que es obras civiles, ¿verdad? Haciendo trabajo en casa, ¿sí? Porque esto se enfocó mucho al personal de trabajo en casa. Obviamente los que estaban en obra, pues algunos participaron, otros no, pero fíjense a lo que queremos mostrarle, que todo el trabajo que se había venido haciendo con la parte psicosocial, aplicando la batería y las medidas de control y con el proveedor y todo el tema, mire que sí funcionó. Y esto nos lo está diciendo. ¿Cuál es? Es que es lo importante. Aquí, 64 personas de los 76 evaluados dicen que no experimentan falta de control de las situaciones. Entonces, eso es muy positivo porque yo digo, oiga, si yo tengo 76 personas que no pueden controlar su situación y que ante cualquier grito del jefe o algo se va a botar por una ventana o va a deprimirse o va a renunciar o va a tener aquí los tumultos acá pues del estrés que le pueda generar eso, pues uno dice, algo está pasando. Entonces, algo bueno tenemos que estar haciendo nosotros en el sector construcción para que estas baterías, estas herramientas arrojen resultados que ante los ojos de nosotros, vuelvo y digo, como la versión de un ingeniero, de un tecnólogo, técnico, de personas que no son psicólogos, puedan ver que, oiga, sí está funcionando. No es fácil. Llevamos en este proceso con este cliente más o menos unos 4 años. No ha sido fácil, pero mire lo que hemos logrado en la parte psicosocial. Mire, por ejemplo, en la parte de esfera laboral. Entonces, esta era la esfera mental, miremos la esfera laboral. Mire lo que dice acá. El 3.9% asocia una percepción desfavorable en cuanto al entorno laboral. ¿Qué dice? Lo cual indica que un bajo porcentaje de colaboradores tienen dificultades en las relaciones sociales con sus jefes, pares, colaboradores o clientes. No utilizan adecuadamente las herramientas de trabajo y se les dificulta alcanzar los objetivos del área y la cantidad de trabajo que tienen es su mayor versus con el tiempo que cuentan para ejecutarla. Entonces, fíjese que está muy asociado la esfera mental con la esfera laboral. Entonces, pero volvemos al punto, del 100%, solo el 3.9% tiene esta condición. Entonces, esa es mi población objetivo. Ahorita en todo este año, desde octubre a ahora, que yo vuelvo a hacer medición en octubre de este año, volvemos a hacer medición con esta herramienta, vamos a mirar si todo lo que hemos hecho de intervención, que los actores van a la obra, que hacemos remoto, hacemos work office, back work office, work home, no sé qué, todas estas cosas que ahora están súper de moda con todo el tema de intervención remota, vamos a ver si nos funcionó y muy seguramente en otra conferencia que tengamos, y si el año entrante seguimos en todo este proceso, les voy a mostrar el resultado y les comparo 2020 con 2021. Pero lo que me parece chévere mostrarles hoy es que sí, desde lo pequeño que tú puedas hacer en una obra, bien hecho, sí hay resultados, sí funciona, pero ¿cómo sabes? Midiendo. Si no mides, no vas a tener la posibilidad de, ojo, no, aquí no tengo ningún estresado. No, es que como no se han gritado ni se han levantado la voz, o es que como el maestro grita todo el tiempo es porque él vive muy estresado. ¿Y qué tal que ese sea su tono de voz? ¿Sí? Y porque como es que el maestro es santanderiano y habla duro, entonces es que está bravo. No, es porque habla así, pero eso puede molestar a otra persona. Entonces, todo eso hay que empezar a medirlo. No puede ser ojo, en la parte psicosocial, no es como en la parte de iluminación que tú dices, es que, por ejemplo, aquí se me fue un poquito la luz, entonces me toca aprender acá, porque como que estoy empezando a ver sombras y oscuro. Bueno, entonces aquí sí lo puedo medir en la parte física, en la parte de peligro físico por iluminación, pero en psicosocial yo no puedo decir,
¿Cuántos estarán estresados hoy? No lo puedo hacer porque tengo que medir. Entonces, es importante que tengan a la mano cualquier herramienta y por eso busquen apoyo en los que sepan hacer, en los que se asocien con ustedes en alianza para que les puedan ayudar. Mire, por ejemplo, la esfera osteomuscular con respecto a la parte de estar haciendo trabajo en casa. Fíjense que aquí sí me sube. Dice, el 53.3 de la población refiere un estado medianamente favorable, ¿cierto? Mientras que el 44.7 indica que es desfavorable, ¿de acuerdo a qué? Se supone que aquí lo que están diciendo es, no pueden realizar pausas activas durante su jornada laboral y que están expuestos a actividades relacionadas con manipulación de cargas y el uso frecuente y exacerbado de la voz. Entonces, claro, aquí ya no es un tema de solamente movimiento repetitivo para la parte biomecánica, sino también un tema de la parte de voz. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, hablo muy duro? ¿Sí? Entonces yo a veces al final del día termino como taladrada porque yo digo, uy, o sea, mi propia voz al final del día como que, uff, ¿qué pasó acá? Y hay gente como que, ven, bájale un poquito y es como, ok, entonces uno empieza como a bajarle, pero se vuelve a subir y empieza a bajarle y empieza a subir. Pero fíjense que en la parte osteomuscular sí detectamos que hay casi un 50% de desfavorabilidad con esta esfera. Entonces, ¿qué hago yo? Proveedor de biomecánico, señorita Luz Marina, venga para acá y ayúdeme con esta intervención, porque si no, esto se me va a volver un caso abierto para el programa de vigilancia epidemiológica biomecánico. Entonces, ahí es donde entras a aliar. Fíjate que en seguridad y en el trabajo tú no puedes, es que voy a manejar este peligro por un lado. Entonces, psicosocial, puras capacitaciones. Y mira que está ligado también a un tema osteomuscular, esa condición de estrés. Entonces, tienen que trabajar los dos proveedores o las dos alianzas o las dos cabezas, que son el de psicosocial y el de biomecánico, liderados obviamente por la parte del sistema de gestión. Entonces, fíjense que aunque aquí parecía como, no, esa empresa lo tiene súper controlado, fíjense que aquí tenemos que seguir trabajando y tenemos que movernos más porque este es el que nos está dando a nosotros la alerta. Y fíjense que biomecánico se lo va a evaluar en su matriz de peligros y por lo general ustedes siempre lo asocian a movimientos repetitivos y bajo, porque no ha tenido enfermedades laborales. Pero mire, una encuesta como esta, ¿cómo te puede decir? Hey, pilas que por psicosocial estamos midiendo que biomecánico se te puede enredar. Entonces, si ven lo importante de hacer el ejercicio como debe hacerse. Entonces, ¿qué dicen hoy mis 405 asistentes con respecto a esto? ¿Lo tenían en la mente? Bueno, espero que sí, y si no, qué chévere que los hayamos podido apoyar el día de hoy. Vamos con la parte final de las recomendaciones. Entonces, hago mi encuesta de salud mental, bueno, ahí faltaron obviamente las otras esferas, pero como les digo, solamente traje lo más, como para hacer el comparativo. ¿Qué dice nuestro proveedor, nuestro aliado en este sentido? Oiga, hay que hacer, mire, promoción de hábitos de vida saludable en cuanto a alimentación y sueño. O sea, que ya no solamente es que la gente coma, que haga ejercicio, que coma verdura, que vaya al médico, que se ponga las gafas. No, ahora también tiene que ver un tema de sueño. Un tema de qué? De pausa activa, un tema de descanso, de hacer un equilibrio entre las horas laboradas y las horas de descanso, entre las actividades que hace la persona. Voy a poner un ejemplo. Si tú trabajas y estás en reuniones todo el tiempo, tiene que tener un momento en el que tú tienes que parar porque tu voz al final del día, o sea, tu garganta al final del día va a estar hecha a pedazos. Entonces, ¿cómo haces esa intervención en ese tipo de proceso si tú siempre tienes que estar haciendo reuniones? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un pregrabado, vamos a utilizar, ¿qué herramientas vamos a hacer nosotros para no exponer a las personas a ese tipo de condiciones? Técnicas de relajación, mire que a veces uno está viendo que aquí apoya muy fuerte el tema biomecánico, el tema ergonómico, dentro de todo el proceso psicosocial, todo lo que tiene que ver con técnicas de relajación. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahorita vamos a hacer la Semana de la Seguridad en el Trabajo con este cliente, que hoy tiene más de 1000 personas trabajando directamente entre contratistas, proveedores y de la nómina y nada. Vamos a hacer la intervención. Entonces, ¿qué dijimos? Oiga, vamos a aprovechar hacer intervención en esta semana con todo el personal de contratistas y todo el mundo. Ya les digo cómo lo vamos a costear. Y aparte de eso, vamos a meter el ejercicio biomecánico con la parte de salud mental psicosocial y le vamos a meter la parte de autocuidado y le vamos a meter... ¿Cómo vas a hacer todo eso? Claro, se puede hacer con una sola dinámica que puede ser una obra de teatro. Entonces ya mi proveedor está súper juicioso organizando sus actores y sus cosas y lo vamos a hacer. ¿Funciona? Pues los resultados se han venido viendo y vemos que las mediciones sí nos dan. Ahora, ¿qué pasa con la intervención en casa? La parte de relajación mental, meditación. Si vimos que esta esfera nos está dando muy alta, entonces eso que nos está diciendo, hey, chévere que estés interviniendo tus obras, muy bacano todo el tema de intervención en las obras, de prevención de parte psicosocial en las obras, pero ojo que en la parte de oficina, trabajo en casa, el tema biomecánico te está fregando.
Ah, entonces, ¿qué hacemos? El proveedor a través de asistencia remota, entonces vamos a hacer jornadas de meditación, de relajación, y lo vamos a hacer remoto, pues para obviamente respetar el tema de la pandemia y todo, pero la intervención va a ser mucho más fuerte. Vamos a hacer una intervención mucho más fuerte en esta parte para bajar ese índice en cuanto a osteomuscular, porque fíjense que la parte mental y laboral la tenemos controlada. No significa que no sigamos haciendo control, significa que esta como está disparada, tengo que bajarla para poder lograr un equilibrio entre todas las esferas. Procesos de capacitación home office. Entonces me decía a mí la directora administrativa, ay, no, es que ustedes mandan la capacitación un día antes y uno ni se alcanza a organizar y no sé qué. Entonces, oiga, estamos fallando en eso. Oportunidad de mejora. Señores proveedores de todo lo que tenemos que hacer en el plan de intervención. Vamos a mandarles mensualmente el cronograma de actividades y una semana antes hacemos el recordatorio. Con eso la persona, ah, mire, a mí esta señora ingeniera me dijo que yo tenía hoy relajación, entonces yo hoy me voy a poner ropa cómoda y después de las 2 de la tarde yo no voy a estar conectada a ninguna reunión, me bloqueo porque yo de 2 a 3 voy a estar en mi jornada de relajación. Y eso se puede hacer con tiempo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Y quién es clave ahí? La gerencia. Que la gerencia apoye. Imagínense que uno le diga, no, doctor, es que vamos a hacer la jornada de relajación. Ah, no, qué pena, es que tenemos un comité, se relajan otro día. Por eso uno tiene que avisar con tiempo y coordinar con ellos, con los directores de proceso y con la gerencia para poder hacer intervención sin que se afecten los procesos productivos de la empresa, pero sin descuidar el estado de salud mental de las personas y obviamente en este caso la esfera biomecánica, ¿no? Mire que hay algo importante, retroalimentación del proceso de formación a través de resultados de la gestión del desempeño. O sea, si yo hago una evaluación de desempeño de la persona, es importante que yo pueda hacer retroalimentación en qué debemos mejorar, cuál es la oportunidad de mejora, cuáles son nuestras fortalezas, porque eso ayuda mucho para que la persona pueda ver a través de lo que yo le diga, lo que puede que no esté viendo por su día a día. Entonces, muy importante la retroalimentación. Hábitos de vida de trabajo saludable, mire, la planeación, una agenda, es que yo tengo un planeador, yo imprimí la hojita, bueno, yo decía, vamos a mi planeador y se me perdió. Ah, es que lo pasé para allá. Entonces yo hago que aprendí yo en el ejercicio de todo el trabajo en casa, si no me voy a enloquecer, entonces yo imprimo mi planeador de tal hora a tal hora, hago esto, tal hora, tal hora, ta, ta, ta. Tengo algunos horarios que puedo mover, sí, con este. Ah, bueno, aparte hay que ser mamá, hay que ir al gimnasio, hay que atender la casa, hay que hacer muchas cosas. Y eso implica una programación, una planeación estratégica y eso hace que podamos tener un mejor rendimiento de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. Entonces, es importante fortalecer esos hábitos, decirle a nuestro personal, vamos a agendarnos, vamos a organizarnos, las herramientas de hoy en día, el celular, el calendario, el Outlook, todas estas cosas nos permiten tener mucha posibilidad de tener un poco más el cronograma estructurado, porque si no, empezamos con la casa así como en nuestro escritorio, lleno de papeles por un lado, lleno de papeles por el otro lado, y vaya usted la señora de la casa o el niño le tumbe algo, se le volvió nada toda la planeación que tenía en el rumbo de cosas que tenía pendiente. Entonces, importante. Habilidades de comunicación, manejo del lenguaje verbal. Es importante que como estamos en esta interacción todo el tiempo, ya antes uno en la oficina, ¿qué hacía? Tenía un problema es que se peleó la de licitaciones con la de HCE. Yo para mi oficina, usted para la suya y no nos volvemos a ver en todo el día. Aquí, si estamos en una reunión y nos toca ahí, ¿qué hago? Apago la cámara y digo, ay, no sé, no sé qué. Es importante que tengamos establecido esas comunicaciones asertivas, sanear esos tipos de cosas y eso se hace a través de seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder hacer seguimiento para que esta encuesta se nos mantenga o se nos baje? Trimestralmente hacemos revisión del plan de trabajo con el proveedor y decimos, bueno, en esta obra, ¿cómo nos fue? Mire, participaron todos, les fue muy bien, no sé qué, aquí chévere. En esta obra, mire, la gente no participó, no quiso estar, que la pausa activa, que porque no, que es que no tengo tiempo, que el comité, señores de la obra, señor director, ¿qué pasa? No hizo la actividad, vamos a reprogramarla. Ah, no la va a hacer, entonces, señor director, usted responde porque finalmente usted es el líder de proceso, doctor Pepito Pérez, doctor Pepito Pérez, tenemos este inconveniente, ¿cómo nos puede apoyar? Fulanitos de tal, entonces hay que hacer la actividad, lo que diga aquí, el plan de trabajo, hay que respetarlo, las herramientas que ustedes quieran. Pero sí es importante que todos participen porque si no, se me vuelve un tema de, si el director no participa, los trabajadores no. Es que como el ingeniero no está, yo tengo que hacer esto porque el ingeniero me pidió y entonces en la pausa activa de 10 participan 2. Y así, pues obviamente no tendríamos sentido con este ejercicio. ¿Qué es importante tener en cuenta? Fortalecer también la calidad de relaciones familiares. Hay que intervenir esa parte, esa esfera familiar, hay que intervenirla porque queramos o no queramos, nuestro trabajador ya no está en nuestro núcleo laboral, sino está en el núcleo familiar haciendo temas laborales.
Entonces hay que fortalecer mucho esa actividad y eso se hace a través de procesos remotos, de capacitaciones, de sensibilización y que es fácil, no es fácil, pero pues hay que hacerlo, tenemos que empezar en algún momento. Temas de pareja, hábitos de estilos de vida saludable. Si yo voy a hacer una actividad en la semana de la seguridad en el trabajo y quiero promover estilos de vida saludable, entonces, ¿qué hago? Voy y compro allá en la esquina esta comida saturada en grasas y todo el tema, y entonces tomen todos porque es que esto me salió más barato. No tendría sentido y no iría asociado a lo que yo quiero en mi objetivo. Entonces, cumplo con una cosa, pero la otra no la estoy cumpliendo. Entonces, prefiero, entonces doy fruta, voy a dar jugos o voy a dar aromática en lugar de dar gaseosa, bla, bla, bla. Eso es lo que ustedes tienen que analizar, todo el ejercicio dentro del alcance que tengan dentro de su presupuesto y su plan de intervención. Para la última pregunta, en el tiempo que nos queda, voy bien de tiempo, Lina, si no me escribes, porfa. ¿Qué pasa ahora cuando hacíamos la pregunta final, la pregunta 3, de ¿puedo yo hacer una calificación de enfermedad laboral derivada de esta condición psicosocial? Pues fíjense lo que nos dice a nosotros la 1447. Si yo me voy a la norma, pues obviamente les voy a mostrar aquí directamente la norma para que lo puedan validar. Acá, ay, se me perdió la norma. Perdón, 14, acá está. Si yo me voy aquí al ejercicio de la norma, perdón, me voy acá para mostrarles directamente de la norma. Ay, perdón, se me perdió. Espérenme un segundito. Lo tenía abierto y no sé por qué. Perdón. Yo sé que esto no les gusta, pero ya, llegamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dentro de la tabla de calificación de la 1447, que me dice que hay unos factores psicosociales, como los ven ustedes acá en este momento que les voy a mostrar. Entonces, lo vamos a ver directamente en la norma que está en la presentación. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, en la parte psicosocial, ¿qué grupo industrial en el caso nuestro? Entonces, mire lo que dice aquí. Puede presentarse en cualquier trabajador, puesto de trabajo, cualquier actividad laboral a la que exista exposición a los agentes causales y se demuestre la relación con el perjuicio de la salud. Entonces, mire aquí, por ejemplo, gestión organizacional. Mire lo que puede llegar a generar la gestión organizacional dentro de nuestra industria. Trastornos psicóticos, depresión, episodios agresivos, trastornos de pánico, ansiedad, trastornos de adaptación, trastorno mixto ansioso depresivo, ¿sí? Fíjense que no es un tema como de, no, es que como la persona vino y trabajó 3 meses aquí y se fue para otra obra, no sé qué. Claro, recuerden que nosotros tenemos que pensar como sector, no empresa, obra aquí, atomizado no. Debemos pensar como sector y eso es lo que de Positiva queremos. Sector construcción, no la obra de Juan, de Pedro, de Mateo, de Lucas, Juan, no. Es el sector construcción. Entonces, en nuestro sector, esta persona que va de obra en obra, ¿cierto? Va con la acumulación de eventos de obra en obra y ahí, en el momento en que se genere la condición, yo puedo establecer una relación causal entre el agente, factor de riesgo y la patología detectada. Miren este que es específicamente para nuestro sector, dice obreros, la parte de interfase persona-tarea e incluso la parte de jornadas de trabajo. Miren lo que dice, gastritis, dispepsia, que son todos temas de alteraciones a nivel gastrointestinal, abdomen y todos estos temas, síndrome de colon irritable con o sin diarrea, trastornos del sueño. Fíjense que este trastorno del sueño, recuerdan lo que veíamos aquí en la presentación en este momento, que era una de las recomendaciones que nos hacía el proveedor en cuanto a esto. Acá, fortalecer procesos de promoción y hábitos de vida saludable, alimentación, sueño. Fíjense que aquí ya está, pilas, que si tú no haces control sobre la parte de sueño, en algún momento que tengas algún inconveniente, puede llegar a generarle a la persona trastornos de sueño debido a factores no orgánicos, por esta condición de jornadas de trabajo, horarios. Yo analizaba el caso de una de nuestras residentes HCE. Ella estaba de día y ahora pasó a la noche. Entonces, Jimena, ¿tú quieres pasar la noche? Sí, listo, pasemos a la noche. Ah, ok. Bueno, listo, voy a adaptarme, no sé qué. Pero fíjense que una de las cosas que me enseñó preparar esta conferencia es nosotros tenemos que hacerle seguimiento a ella en su obra porque ella venía del día y pasó a la noche. ¿Cómo está desempeñándose ese trabajo? El cambio de jornada laboral le puede afectar, no está acostumbrado como un trabajador, como un vigilante que está acostumbrado a toda hora a rotación de turnos, digamos que ya se le vuelve como una costumbre, aunque afecta, pero se vuelve una costumbre. Entonces, en este caso yo digo, hey, pilas, proveedor, hay que hacer intervención en esta obra porque todos están trabajando de noche, es un centro comercial, están trabajando de noche porque así no lo exige el cliente, hay que hacer intervenciones de personal. Oiga, es que nosotros no trabajamos de noche, todos trabajamos de día porque pues en la noche nadie te va a recibir una capacitación, no sé qué. Entonces, hay que sacar herramientas, hay que sacar estrategias y nos toca cumplir. ¿Por qué? Porque es un turno que no estaba contemplado en nuestro esquema de trabajo y puede llegar a generar una condición como esta, un trastorno del sueño debido a factores
por jornada laboral o por la interfase persona-tarea. ¿Está o no está preparada esta persona para hacer trabajo nocturno? Entonces, fíjense que uno haciendo su propio ejercicio aprende un poco más y cada día, pues, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí les dejo como las enfermedades que habíamos visto ahorita en la norma. Y pues, bueno, creo que estoy dentro del tiempo. Me encantó, pues, hablar este tema. Entonces, vamos con el sondeo a ver cómo nos va. Y espero que en la última pregunta que tuvimos, el 87%, pues, subamos un poquito. ¿Listo? Ahí les boté el tipcito. Entonces, Lina, vamos con sondeo, ¿vale? Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos con la primera pregunta. ¿El peligro psicosocial en una obra civil puede generar riesgo de estrés? ¿Sí o no? Dicen ustedes, seleccionen la respuesta correcta, por favor. Ay, perdón. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 99% dijo sí y un 1% dijo no. Cuéntanos, Inge, por favor, cuál es la respuesta. Bueno, obviamente la respuesta es sí, ese 99% súper, el 1% asumo que llegó tarde a la conferencia, pero bueno, sí, realmente sí es real lo que nos puede pasar y pues en el desarrollo de la conferencia lo vimos y pues bueno, qué chévere tener esos resultados tan contundentes. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿El riesgo de estrés en obras civiles puede afectar la salud mental del trabajador? ¿Sí o no? Nuevamente, seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Igualmente, el 99% dijo que sí y un 1% dijo que no. Entonces, cuéntame, ingeniera, o cuéntanos, ingeniera, por favor. Entonces, miren lo interesante de hacer este ejercicio del sondeo con respecto a lo que hemos hablado. Si yo tengo un peligro psicosocial en mi obra, obviamente lo tengo, me genera estrés. ¿De ese estrés puede afectar la salud mental? Sí. Entonces, vamos en consecuencia de que identifico peligro que me puede generar estrés. Luego, cuando evalúo el riesgo, me puede afectar la salud mental. Entonces, ¿qué es importante? Que como el 99% lo dice, sí lo tengan en cuenta porque sí se puede afectar la salud mental por estrés derivado de peligro psicosocial. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. Y vamos con la tercera y última pregunta. Un problema de salud mental derivado de estrés laboral en obras civiles puede ser calificado como enfermedad laboral, ¿sí o no? Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Y vamos a ver los resultados de esta última pregunta. Vamos a ver cómo nos fue con esta. El 97% dijo sí y un 3% dijo no. Entonces, ingeniera, cuéntanos por favor, sí o no, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, la respuesta correcta es sí, estábamos en un 87, subimos a un 97, hay que mirar el 3% como en la próxima le reforzamos un poquito, pero entonces en la cadena que veníamos es, tengo peligro psicosocial, me puede generar riesgo de estrés. Tengo estrés, me puede generar afectación en salud mental. Tengo afectación de salud mental, me puede llegar a generar una enfermedad laboral. Si hay una causal, como lo dice la 1447, entre la fuente y la patología, sí se puede calificar o sí se puede determinar una enfermedad de salud mental derivada de esta condición. Entonces, pues, sí, bien por los que contestaron 97. Perfecto. Bueno, ingeniera, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, como cada semana, en cada sesión, temas de interés. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, me faltó tiempo para poderles hablar del ejercicio matemático, de cuánto puede llegar a costar como el ejercicio, pero pues bueno, lo podemos hacer en otra oportunidad. Sin embargo, tengan en cuenta que no porque lo exija la ley hay que establecer los controles en cuanto a peligro psicosocial, sino porque además es una herramienta que permite mantener tu mejor recurso o tu recurso más valioso, que es el recurso humano. Y no lo miren desde el punto de vista de costo, sino mírenlo desde el punto de vista de beneficio. Entonces, en otra ocasión hacemos el ejercicio matemático de cuánto nos puede llegar a costar. No es muy costoso realmente porque en un año realmente tú puedes en una empresa con 100 personas haciendo intervención 2 horas diarias, no te vas a gastar más de 5 millones de pesos, incluyendo la herramienta de encuesta de salud mental. Entonces, si divides eso entre los meses, pues te va a salir muy económico y básicamente eso lo puedes hacer a través de todo tu proceso de presupuesto en tu sistema de gestión. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber estado hoy con nosotros. La información la pueden encontrar en Posipedia. De verdad me encantó este tema y aprendí muchísimo haciendo todo el ejercicio y bueno, espero que a ustedes también les haya llegado a esa parte emocional como me llegó a mí y bueno, que tengan buen día. Gracias, Alina, y a todos por estar ahí. Fernando, muchas gracias y bueno, hasta luego. Claro que sí, ingeniera, tú también que tengas un buen día y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Visiten Posipedia para que se sigan inscribiendo y participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.